Son muchas revistas, como veréis. Algunas son bastante poco alternativas, como Newsweek y Time, para que veáis un poco la dimensión que el tema tiene en Estados Unidos. Y otras son un poco más alternativas. No sé si alguno las conocéis, Paths of Learning. Esta que es un poco la revista bandera del movimiento. Bueno, y luego también la propia revistilla que tiene la red de homeschooling de Nueva York, que es de lo que voy a hablar ahora mismo, para que veáis un poco qué tipo de actividades y cómo funcionan. Reparto un grupo aquí, otro grupo allí y luego... Bueno, pues sin más preámbulos vamos a empezar. Acabaremos también como 10 minutos antes porque tengo luego otra charla a las 12. Intentaré ser breve para que podamos luego charlar también un poco y dedicarle unos minutos al turno de preguntas. Bueno, me gustaría empezar hablando de una jornada que para mí fue muy significativa, que fue el pasado 17 de septiembre, 2 días después de que yo llevara a mi hijo mayor de 5 años al colegio público. Tuve ocasión de compartir con 50 familias, padres e hijos, en Nueva York, el día de la no vuelta al cole, le llamaban, ¿no? Es curioso, yo trabajo para un diario aquí en España, El Mundo, y hice la historia para el periódico, y era muy difícil hacerles entender el concepto, ¿no?, de lo que significaba la no vuelta al colegio. Yo tampoco tenía una idea muy clara de lo que era, hasta que me unía a los padres y a los hijos aquel día. Era un día radiante, ideal para hacer novillos, en un parque muy parecido al de la casa de campo, Prosper Park, en Brooklyn. Y la cita era bajo un viejo roble a las 11 de la mañana, ¿no? Era curioso el contraste, ¿no?, de la prisa y la urgencia de tener que llevar a mi hijo a las 8:20 de la mañana al colegio, porque este año en Nueva York han decidido adelantar la entrada de los niños al colegio a las 8:20 para incrementar el rendimiento académico, lo cual me parece increíble y absurdo para un niño de 5 años. Y era un poco interesante y curioso, y al mismo tiempo me creaba una especie de angustia interior, ¿no?, el contraste entre las dos experiencias, ¿no? Cuando llegué a Brooklyn, aquello fue una sensación de libertad impresionante. Los niños estaban campando a sus anchas, no perdiendo el tiempo ni haciendo el mono, como algunos sospechan, sino envueltos en actividades muy diversas, desde hacer sus propias cometas hasta jugar al béisbol o investigar la fauna local con lupas en un bosque cercano que había, ¿no? Estuve con ellos como 3 o 4 horas y la verdad que la experiencia fue muy intensa y muy reconfortante. Tuve la ocasión ayer de conocer a un niño que me llamó mucho la atención, Jackson, se llamaba, 11 años. El chaval con 11 años acaba de hacer su propia cometa ahí mismo y estaba intentando hacerla volar. Y lo más curioso de él es que con 11 años estaba ya rodando su primer corto. Le gusta mucho el cine y ha enseñado a su madre a manejar la cámara digital. Y se ve que era un chaval con una pasión fabulosa por el tema del cine, ¿no? Jackson, en concreto, había estudiado en casa hasta los 9 años y su madre, Shannon, me contaba que bueno, en un momento dado ella tuvo que empezar a trabajar por necesidades económicas y decidió meterle en el colegio a los 9 años, ¿no? Hasta esa fecha no había ido al colegio. El chaval, poco a poco, según me recordaba la madre, empezó a perder la pasión por la lectura y por la escritura. Estaba constantemente agotado, ya con síntomas incluso de depresión infantil. Y sobre todo había perdido el interés por aprender, que era lo que más le llamó la atención a la madre, ¿no? Al año siguiente, bueno, ya se anticipaba un poco la fecha de volver a hacer la reserva para el curso siguiente. El chaval le pidió por favor a la madre que no le volviera a llevarle al colegio. Y la madre accedió, ¿no? Bueno, pues ya hacía 2 años ya que vivía esta segunda vida al margen un poco de rigor escolar, y Jackson era feliz y muestra una pasión increíble por todo lo que se le pone entre manos, ¿no? Y le pregunté cuál era el recuerdo que él tenía del colegio, ¿no? Y decía que lo único que recordaba del colegio era la bronca que le echaban los profesores y que el tiempo se le hacía eterno e interminable, ¿no? Le pregunté si algún día quería volver al colegio y me dijo que ni loco. Pues bien, Jackson tiene una hermana mayor que se llama Margot, que empezó a estudiar en casa, y sin embargo fue ella la que pidió a la madre que le llevara al colegio, porque tenía muchas amigas que iban al colegio y tenía curiosidad por el colegio. Margot estuvo siempre estudiando en la escuela y nunca mostró ningún interés por aprender en casa, y la madre respetó totalmente sus inquietudes y sus derechos. Y lo que me contaba su madre, Shannon, es que cada niño es un mundo. Hay unos niños que aprenden casi como por arte de magia, hay otros que necesitan un poco de más cuidado, hay unos que son perfectos autodidactas y otros que hay que marcarles un poco más el camino. Yo creo que todos son perfectos autodidactas, pero bueno, hay otros que es verdad que necesitan un tipo más de ayuda o de orientación, ¿no? Yo me marché ese día con 2 consejos que me dio Shannon que la verdad me llegaron un poco al alma, ¿no? Uno es que nadie puede negarnos el derecho a que nuestros hijos aprendan en libertad.
Y el segundo, todavía más interesante, es que aprendan lo que aprendan los niños en el colegio, las mejores lecciones las van a aprender siempre en casa. ¿Habéis escuchado esto? Se ha ido en el momento oportuno. ¿Funciona? ¿Sí? ¿Ahora? Sí. No, el segundo consejo, que para mí es el más interesante todavía, es que aprendan lo que aprendan. Los niños, las lecciones más importantes las van a aprender siempre en casa. Aprendan lo que aprendan en el colegio, me quiero decir. Y bueno, de aquí quiero pasar a describiros un poco la experiencia de la red de homeschoolers o de objetores escolares en Nueva York, pero como de alguna manera esta conferencia abre la jornada y a lo mejor hay gente que no está muy puesta en el tema, pues voy a hacer un poco un repaso histórico a lo que ha sido el movimiento del homeschooling en Estados Unidos y luego os contaré cómo está en estos momentos. El homeschooling o unschooling le llaman también, la escuela en casa o la objeción escolar. A mí me gusta más, no me gusta ninguno de los dos términos, pero quizá es más ilustrativo el segundo, porque los niños no están, y como luego veremos, enclaustrados en casa a las 24 horas y al revés, en muchos casos socializan incluso más que los niños que van al colegio. Luego hablaremos de ese tema. Como decía, este movimiento surgió hace casi 40 años en Estados Unidos y fue encabezado por dos grupos de padres de muy distinto talante. Unos eran religiosos, ultraconservadores, que venían un poco huyendo de la falta de valores en las escuelas públicas. Y el otro muy distinto era pues, los hippies libertarios que seguían un poco las enseñanzas de John Holt, que para muchos es el precursor del unschooling, de la objeción escolar en Estados Unidos, ¿no? El movimiento empezó como está empezando aquí, ¿no? Con muchas persecuciones, peleas, pleitos judiciales, incompresión social, anatemas por parte de las autoridades. Y ahora vamos a hacer un salto vertiginoso. 40 años después, hay 1 millón de niños. ¿Otra vez se ha ido esto? Ahora. Hay 1 millón de niños que practican, más de 1 millón de niños que practican el homeschooling en Estados Unidos. Es perfectamente legal en los 50 estados. El 42% de los americanos lo ven con muy buenos ojos. Y todo el mundo conoce a alguien que hace homeschooling. Es un concepto muy extendido, como veréis en las portadas de Time y de Newsweek. Es un tema que está ahí constantemente, ¿no? Y yo me pregunto cuándo será el día en que este tema salga a la portada de los periódicos españoles, ¿no? Ha salido, pero con ese matiz de escándalo social que todos conocemos. Y muy pocas veces ha salido con el enfoque un poco más tolerante, más de apertura social, que es de lo que se trata, ¿no? Y luego volveremos un poco a indagar en este tema, ¿no? Como veis, hay un rosario tremendo de publicaciones, de webs, de grupos de apoyo como este de Nueva York, instituciones como Clon Lara, que luego nos explicarán cómo funcionan. Y el tema, la verdad es que va más, hasta el punto que el propio Ministerio de la Secretaría de Educación acaba de publicó el año pasado un informe que se llama Homeschooling en Estados Unidos, y el propio secretario de Educación, John Hickok, reconoció el derecho de los padres a elegir la mejor forma de educar a sus hijos, ¿no? Y es uno de los, vamos, él mismo dijo que es no comparte o no lleva a la práctica la filosofía, pero comparte perfectamente la inquietud de los padres en este sentido. Los resultados de este informe, que digo que fue el primer informe que dio un poco respaldo, legitimó de alguna manera el movimiento en Estados Unidos después de 40 años, y los padres explican un poco las razones por las que hacen el homeschooling, ¿no? El 49% de los padres dijo que lo hacía porque quería para sus hijos la mejor educación posible. El 25% porque desconfía de la escuela. El 17% por valores familiares, para estar más cerca de sus hijos. Y luego había también un 38% muy significativo por motivos religiosos. El tema religioso pesa mucho ahí, sigue siendo un componente muy importante, pero no tanto como lo era, ¿no? El homeschooling últimamente se está extendiendo por todo tipo de familias y con gente que obedece un poco a ideologías o a formas de ver la vida muy distintas, ¿no? El homeschooling lo practican mayormente familias de clase media o media alta, muchas de ellas que pueden permitirse el lujo de que trabaje solamente uno de los dos padres. Uno de los padres habitualmente tiene que renunciar total o parcialmente al trabajo, y la mayoría de los casos es la madre, aunque últimamente también esta tendencia está cambiando. Casi todos los padres tienen formación universitaria. Hay muchos profesores entre ellos, lo cual también da indicio de por qué está ocurriendo esto, ¿no? Los homeschoolers se puntúan normalmente por encima de la media cuando entran a las universidades. Todas las universidades de Harvard, Yale tienen programas especiales y están deseando que lleguen homeschoolers porque muchos de ellos reconocen que tienen mucha más inquietud por aprender, y de alguna manera han practicado desde muy niños el autodidactismo, ¿no? Que es lo que yo creo que debería ser un poco la
la escuela de todos, ¿no? Y luego también, por sorpresa de muchos, no presenta ningún problema de socialización o de adaptación social, ¿no? Al revés, son gente muy involucrada, sobre todo gente que ha participado mucho en ONGs, en voluntariados y en actividades muy concretas, ¿no? Y que tiene una relación muy real con la vida misma, ¿no? Cosa que en la escuela muchas veces ocurre todo lo contrario, ¿no? Nos separa, nos confina y impide un poco ese contacto con la sociedad real, ¿no? En estos últimos años han surgido, como os he dicho antes, en redes de apoyo de los padres, porque una de las sensaciones, y es un poco lo que ocurre ahora también en España, los padres se sienten muy solos y muy poco arropados y con falta de apoyo. Y dos de las que yo conozco más potentes es el Family and Schooling Network, que está basado en Maryland, al lado de Washington, y que es una red ya con dimensión nacional. Pero luego hay muchas redes locales, ¿no? de contacto directo con la gente, y la más importante ahora mismo es la red de Nueva York, que se llama New York City Home Education Alliance, que es Alianza de Educación en Casa de Nueva York, y que tiene ahora mismo 250 familias afiliadas. Se fundó hace 15 años con la intención de orientar, asesorar e impulsar el movimiento. Y como veréis en las revistillas que os he dado, esas revistas blancas que están así como plegadas, se dedica sobre todo a organizar actividades conjuntas para los padres, actividades deportivas, visitas a museos, cursos especiales de arquitectura, de actuación, de idiomas. El español está ahora muy extendido, hay un grupo muy concreto de español en la red de Nueva York, de música. Luego también tienen tutores especiales, ayudan a los padres a ponerse en contacto con tutores especiales para asignaturas como matemáticas o idiomas, que son quizá más difíciles de seguirlas en casa. Y luego también están muy en contacto con los centros de aprendizaje. En concreto, en el estado de Oregón ya se ha creado el primer centro de aprendizaje destinado específicamente para homeschoolers, donde los niños tienen libertad de entrar y salir a lo largo del día todas las veces que quieran. Y estos centros de aprendizaje surgen afiliados a centros culturales, a bibliotecas, a museos, a centros de ciencia o incluso al zoo. En concreto en el zoo de Brooklyn, que no tiene nada que ver con el concepto tan triste a veces de zoológico que tenemos. Es un centro muy interactivo de vida salvaje, le llaman. Y es un poco el punto donde se encuentran el zoo y el jardín botánico de Brooklyn. Es un poco el punto de encuentro de todos los homeschoolers de Brooklyn en cuanto llega el buen tiempo, ¿no? Y es increíble ver cómo ayudan a plantar. Pues eso, hay cursos muy concretos de agricultura biológica, de fabricación de compost. Y ves a los niños de 6, 7 años en contacto pleno con la naturaleza, que es otro de los temas que también corta por lo sano normalmente la escuela en cuanto entramos. Y cómo aprenden en contacto con la tierra y con la vida real, ¿no? Y es una experiencia muy gratificante, ¿no? Ver cómo participan en este tipo de actividades. Yo en concreto llevé un día a mis chavales a un partido de fútbol que hacían cerca de mi casa, y lo más sorprendente, y es otro de los temas que también me parece que es totalmente positivo, es la interacción entre grupos de distintas edades, ¿no? Como los chavales de 3, 4, 5 años están en contacto con niños de 12, 13, 14, que son sus maestros para muchas cosas y los que aprenden casi sin querer, ¿no? Yo en concreto tengo un niño de 5 años y otro de 3, que son bilingües, y es increíble cómo el niño de 3 ha aprendido inglés del hermano sin ningún tipo de presión, sin exigencias, sin notas, sin chantajes, ¿no? Y te das cuenta cómo el aprendizaje es una cosa mucho más natural de lo que nos han hecho creer, ¿no? El grupo, la red, como veréis también en la revista, pues presta también servicio de asesoría jurídica y docente. Tienen 3 reuniones anuales y tienen un consejo rector de 3, 4 personas. Funcionan de una manera informal, pero cada vez funcionan de una manera más seria, yo creo, y muy comprometida, ¿no? Y de hecho la revistilla estaba acá cuajando de una revista. De hecho tienen también una revista ya muy interesante en el web, en internet. Y luego una publicación que hacen los propios chavales ya cuando crecen, con 12, 13 años, que si pincháis luego puedo dar la dirección en la web por si queréis, porque es muy interesante, ¿no? Dentro de la propia red hay padres, como os dije, con muy distinta procedencia, con ideas muy distintas. Hay unos que practican el unschooling, que es la desescolarización, y tienen un régimen muy abierto, siguiendo un poco las inquietudes del propio chaval. Hay otros que son mucho más rígidos y se apoyan en programas muy concretos. Hay gente que utiliza mucho el Internet desde muy pequeños, y hay otros, sin embargo, que practican mucho la baja tecnología y que no dejan a los niños coger un ordenador hasta que tienen 8 o 9 años, ¿no? Hasta que no aprenden a leer y escribir, sobre todo. Hay algunos que están muy en contacto con los distritos escolares que exigen a veces un examen anual o bianual o informes de tutores, y hay otros que lo llevan como muy a la ligera, van a ver al tutor, le ponen al tanto de lo que están haciendo e intentan como estar muy por libre y tampoco tener mucho contacto con el instituto escolar. Y lo más significativo, creo que es muy interesante,
Y es que los propios colegios se están abriendo a los homeschoolers. En Florida, en concreto, es donde está ocurriendo. Los admiten para actividades muy concretas, como son actividades deportivas, y para asignaturas como las matemáticas, por ejemplo, que son un poco más difíciles de impartir en sus casas, ¿no? Y los chavales tienen libertad de entrar y salir cuando quieren, ¿no? Lo cual yo creo que es una gran conquista. Y lo que está forzando un poco en extremo el homeschooling es a la apertura del sistema educativo. Al mismo tiempo se está produciendo también la vuelta atrás, que también es lo que está ocurriendo aquí, de la vuelta un poco al rigor académico, a los exámenes, a presionar a los chavales, a aumentar el horario escolar. Pero también se está produciendo por el otro lado esta apertura, y en esa tensión es en la que estamos ahora mismo, y yo creo que dará resultados muy positivos a corto plazo. Ahora me gustaría, ya entrando un poco en la recta final, porque ya digo que lo que me gustaría es entrar un poco en el diálogo con vosotros, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Puedo hacer una lista de ventajas, que sería interminable. Ya me he cortado porque si sigo yo creo que no. Es que las desventajas me serán muy pocas, entonces veréis un poco al hacer el balance. Algunos a lo mejor tendréis la contradicción, esa lucha interna que tengo yo, ¿no? De llevar al chaval al colegio público o privado. Yo en concreto tengo una experiencia de colegio privado que fue muy positiva hasta cierto momento, pero que no sé por qué se torció a partir de no sé cuándo. Y tengo la voluntad de seguir llevando a mi chaval a un colegio público mientras pueda, o practicar a lo mejor en un momento dado el homeschooling. Luego, si estáis más interesados un poco en razones personales, os lo cuento al final. Hablando de las ventajas, yo creo que la principal ventaja del homeschooling es que asegura una continuidad en la educación del chaval, ¿no? La escuela habitualmente es una ruptura, a veces muy traumática, imagino que algunos lo habréis sufrido, lo habréis experimentado, sobre todo con esta obsesión que hay de meter a los niños cada vez antes a las guarderías o a los cursos de preescolar, ¿no? Yo creo que un niño ni siquiera con 3 años está todavía preparado para pasar al día 4 o 5 horas lejos de sus padres, ¿no? Entonces el homeschooling asegura que hay una continuidad constante, ¿no? Y que el chaval se va despegando poco a poco, pero a su propio ritmo, sin esa ruptura tan brutal que ocurre en el otro caso, ¿no? También se respeta mucho la individualidad de cada niño, ¿no? La escuela nos mide a todos por el mismo rasero, y es un modelo de enseñanza industrial, ¿no? En el que todos tenemos que caber en el mismo molde, ¿no? El homeschooling respeta mucho la individualidad y el interés de cada niño. El homeschooling permite también un contacto constante entre la familia, hay una interacción muy fuerte. Hoy en día, con los horarios que tenemos laborales y escolares, los contactos entre padres e hijos son prácticamente mínimos, ¿no? Y es curioso cómo, cuando se habla un poco de ayudas a las familias, lo que nos venden es aumentar los horarios escolares para que los niños puedan pasar más tiempo lejos de los padres, ¿no? Cuando la tendencia tendría que ser la contraria, ¿no? De hacer algo por disminuir la jornada laboral, que lleva 50 años estancada en las 40 horas semanales, 40 que son normalmente 50, 55, 60, y sin embargo no se hace nada por ayudar a los padres a estar más tiempo en contacto con sus hijos, ¿no? El homeschooling también permite el contacto, como dije antes, con niños de muchas edades, ¿no? Y de esa interacción surgen muchas cosas positivas. La escuela nos segrega muchas veces por edades, ¿no? Y es otro de los puntos donde yo creo que el homeschooling tiene muchas ventajas. El homeschooling fomenta mucho la cooperación también. Todo este tipo de actividades en las que los chavales están envueltos, no hay ningún tipo de, salvo las actividades deportivas y ni siquiera, no hay ningún tipo de competitividad, que es lo primero que yo creo que inculcan a los chavales en cuanto entran en el colegio, y se les nota enseguida, ¿no? Ese afán siempre de querer ganar, ¿no? Y como hay una palabra, por ejemplo, en inglés, la palabra loser, perdedor, fracasado, que a mí es que me revienta cada vez que la escucho. Y este año, por primera vez, a mi niño que ha ido al colegio público se lo he escuchado decir como a modo de insulto, ¿no? No sé cómo actuar en ese caso porque me supera la situación, pero es algo que de alguna manera te inculcan en el colegio, ¿no? Y que incluso el contacto a veces tan forzado entre tantos niños al mismo tiempo, surge esa competitividad que yo creo que es a la larga negativa, ¿no? El homeschooling permite también un contacto mucho mayor con la vida real, como os he dicho, con la naturaleza, con gente real, ¿no? La escuela muchas veces nos aísla y nos bombardea con conocimientos abstractos, y llega un momento en que uno está casi en una nube y ha perdido el contacto con la vida real, ¿no? El homeschooling alienta y fomenta la pasión por el aprendizaje, ¿no? Y lo que decía antes, el autodidactismo. Los niños son perfectos autodidactas y se enseñan a sí mismos, tienen una inquietud permanente, ¿no? En la escuela, no sé a partir de qué punto, en algunos niños antes o en otros puntos después, acaba sucediendo lo que Peter Sills, que no sé si estará por aquí hoy o no estará, no está, ¿verdad? No ha venido. Llama la anorexia cognitiva, ¿no? Como todo este bombardeo tan brutal de conocimientos acaba produciendo en los niños una especie de rechazo a querer, igual que se rechaza a comer más, pues un rechazo a aprender más, ¿no?
y está muy claro que el fracaso escolar, que es otro tema que también no me convence en absoluto, pero cómo se empieza a gestarse quizá en esa edad de los 11, 12, 13 años, aunque los niños los bombardean con conocimientos abstractos y prácticamente pierden el contacto con la vida real, ¿no? Y el homeschooling también permite mucho más tiempo libre a los niños, ¿no? Tiempo libre para el voluntariado, por ejemplo, que es una actividad muy positiva y que todos los niños que están envueltos en el homeschooling participan. Tiempo para cultivar aficiones, como el caso del cine en Jackson, que a lo mejor pueden convertirse en tu futura profesión, ¿no? Tiempo para estar al aire libre. Los niños, como los adultos, pasamos hoy por hoy casi el 90% del tiempo entre cuatro paredes, ¿no? Y tiempo para alimentar todo tipo de pasiones. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era muy pequeño, y mi madre que está aquí podrá atestiguarlo, yo tenía una inquietud por escribir obras de teatro y por juntar a toda mi familia y ponerse a interpretar, ¿no? Esta inquietud que yo tenía con 8 o 9 años se surgía de pronto, brotaba, ¿no? Milagrosamente por Navidades y en verano, y poco a poco la aplacaban en el colegio y la machacaban hasta tal punto que, bueno, ya con 10, 11 años dejé de escribir obras de teatro, prácticamente dejé de escribir poesía y entré de alguna manera, bueno, pues por el aro de la educación industrial, de alguna manera, ¿no? Luego, con el tiempo recuperé un poco aquellas inquietudes, pero en cierto modo, y mirando un poco hacia atrás, me da pena, ¿no? Como en ese momento, porque si algunos tenéis niños de 8, 9, 10 años, yo en ese momento en que se está notando, ¿no? Quizá la futura vocación o la pasión del niño surge, ¿no? Y cómo es muy difícil alimentarla porque no tienen tiempo para alimentarla. Entre las supuestas desventajas del homeschooling está el tema de la socialización, que como os he dicho está el tópico del niño que aprende en casa como un eremita, como un ermitaño, que sus padres le tienen hiperprotegido. Hay casos de este tipo, yo he conocido más de uno, pero el 90% de la gente que lo practica son gente absolutamente abierta, que procura que el niño tenga mucho contacto con la realidad y que en ningún caso le está protegiendo al niño de contacto con la sociedad, ¿no? La segunda supuesta desventaja es la formación, ¿no? Que si el miedo a que el niño a lo mejor no vaya al nivel al que se supone que tiene que estar. Yo primero también cuestiono el nivel, quién determina ese nivel, por qué hay que aprender X grados de conocimientos o sea, esas tablas tan matemáticas que te inculcan, y yo creo que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, igual que hay niños que aprenden a hablar mucho antes y a caminar mucho antes, no tenemos por qué forzarlo. John Holt decía que si los niños aprendieran a caminar o a hablar como aprenden a leer y escribir, nunca aprenderían, ¿no? Pues no les damos, no le damos pie, no les respetamos espacio mínimo de libertad, ¿no? La tercera desventaja, bueno, no sé si es desventaja, pero sí es real, es el esfuerzo que requiere por parte de los padres, ¿no? Y en algunos casos sacrificio, de tener que dejar un trabajo que muchas veces a lo mejor es muy gratificante, porque sobre todo en las primeras edades, entre los 4 y los 8 o 9 años, los chicos requieren mucha atención, ¿no? Y en mi caso particular es un poco lo que me ha impedido practicar el homeschooling, porque mi mujer no está por la labor, no se siente capaz y no está muy involucrada en esto. Y yo sí me veo, pero tengo un trabajo que me requiere mucha atención y mucha dedicación, y aunque tengo la suerte de trabajar en casa y practicar a ratos perdidos el homeschooling con total libertad, no me permite dedicarles todo el tiempo que yo quisiera, ¿no? Y ya modo de despedida temporal, porque ahora entraremos en el diálogo, me gustaría un poco recordar una frase de John Holt, que para mí fue, no sé si, imagino que muchos lo conoceréis, pero yo creo que, vamos, mi vida en lo que respecta al tema del aprendizaje fue un antes y un después de leer sus muchos libros, ¿no? John Holt tenía su propia utopía educativa, ¿no? Y soñaba con que volvía a la Tierra en el siglo XXI y se maravillaba ante los progresos acaecidos en su ausencia, ¿no? Decía, y con esta frase nos despedimos, elucubraba o soñaba con un momento en que las escuelas pasaran a la historia y los niños fueran libres y el saber fluyera como un río, que es la vida, ¿no? Y con esto cierro un poco mi intervención y abrimos un poco el paso a las preguntas. Gracias. Sí, te van a dar un micrófono. ¿Te identificas, por favor? Para entrar un poco así en familia. Me hubiera gustado ver más niños alrededor. En Barcelona hicimos una historia también parecida hace un año, y estaba lleno de niños correteando por los pasillos. Yo creo que hay que habituarse, ¿no? Ayer, por ejemplo, en una conferencia salió un padre, Mariano, no está por aquí hoy, y el niño se le subía por encima y a mí me pareció ideal porque ayuda mucho a romper esta barrera, ¿no? Y
Yo creo que tenemos que habituarnos mucho, incluso hay padres que llevan a sus niños mucho al trabajo, ¿no? Para que también tengan una noción los niños de en qué trabajan los padres, que muchas veces es una especie de misterio para muchos de ellos, ¿no? Sí, Bien, yo soy David y soy profesor y veo muy bien lo que es el homeschooling. El problema, aparte de los problemas que has dicho tú, veo la titulación. Es decir, tal y como está la situación hoy en España, dudo que todas las universidades les cierren la puerta al momento, o sea, decir, a entrar, si no van con una titulación dada por el ministerio, dada por tal. Ese es el mayor problema. No veo ni el retraso que puedan tener los niños que se pueden adaptar. No veo eso, lo que veo es la titulación. ese mismo problema se planteó ya hace 30 años. Lo que pasa que en ese sentido sí esta sociedad es un poco diferente a la americana. En la sociedad americana, de la que tenemos a veces una imagen muy tópica y hasta cierto punto insuficiente, yo creo, respeta mucho el espacio personal, ¿no? Y de alguna manera las instituciones son mucho más abiertas a este tipo de historias, empezando por el propio informe de la Secretaría de Educación, ¿no? A las propias universidades que también tienen muchísima más autonomía para funcionar, ¿no? Yo lo que sí sé es que en Harvard, en Yale y en la Universidad Tecnológica de Massachusetts se están casi pegando por admitir a los homeschoolers porque tienen no tanto una formación, sino una predisposición mucho mayor a aprender, ¿no? El tema ha requerido muchos años. Yo creo que aquí en este caso, en otros temas a lo mejor vamos con menos retraso, pero en este tema vamos con muchísimos años de retraso. Y no hablo solamente de España, sino de la sociedad europea, que tiene otro punto de partida y que en ese sentido es mucho más protectiva, mucho más protectora y mucho más, yo diría, menos respetuosa también un poco de esta libertad individual, ¿no? Que tiene su parte positiva y su parte negativa también, esta puede ser una de ellas, ¿no? Va a llevar mucho tiempo y va a requerir mucho esfuerzo y va a requerir muchas asociaciones luchando y bregando por ese, y también, sobre todo, mucha participación de profesores y de toda la institución de docentes, ¿no? Porque este tema lo han impulsado también mucho los profesores en Estados Unidos, ¿no? Y muchos de los libros están escritos por propios profesores, ¿no? Y hacer mucha presión ante el propio ministerio para que de alguna manera abra y no someta a los homeschoolers a una rigidez de la que vienen precisamente huyendo. Hombre, yo sé que algún tipo de control o de comprobación de qué nivel tienen los chavales antes de empezar la universidad hay que hacer. A lo que me niego de luego y después de haber padecido, yo fui, luego ya hablamos luego de todo esto, pero yo fui un alumno ejemplar y reniego de muchas de mis condiciones de alumno ejemplar porque una de mis experiencias más traumáticas fue la selectividad, que me creó un trauma brutal que todavía arrastro en muchos sentidos, ¿no? Y yo lo que me negaría en ese caso, y ya en un momento me situé en 20, 25 años, que los conjures tuvieran que hacer un examen de selectividad como el que se hace hoy en día, ¿no? Sé que ha habido intentos de reformarlo, pero al fin y al cabo sigue siendo la misma. Y va a ser una lucha muy muy larga, yo creo, ¿no? Pero hay que intentar que se abran un poco las puertas y arbitrar un sistema que no sea tan rígido como el que existe hoy en día, ¿no? Sí, además es que ya no es solamente el examen de selectividad, sino que tienen que llevar una titulación Hay, previa, media nota sí, bachillerato, media nota examen de selectividad. sí. Entonces, si no tienes esa media nota bachillerato, estás fuera. Bueno, luego hay la posibilidad, y muchos, también es otro tema muy curioso, muchos homeschoolers entran en el sistema en el instituto. Hay muchos que no lo hacen porque hay en Estados Unidos hay un problema muy, muy grave de seguridad en las escuelas y sobre todo los institutos son cárceles prácticamente, ¿no? Entonces se está viendo también mucha reacción ahora mismo a sacar a los chavales en estas edades porque es que son casi escuelas de delincuencia, ¿no? En muchos sentidos. Hablo de los institutos públicos mayormente, ¿no? Y en ese caso el sistema americano de luego no es homologable al español y hay mucha diferencia, ¿no? Yo mi recomendación sería, y yo creo que también es positiva en un momento dado, que hubieran cauces para poder entrar en el sistema antes de que se produjera esa entrada tan repentina en el sistema, ¿no? O a lo mejor un curso puente, ¿no? Entre una cosa y otra, ¿eh? Tipo universidad a distancia, que permita también algo así. Sé que hay universidades que también hacen algún tipo de preparación especial, como los 6 meses iniciales o primer semestre, ¿no? Para homeschoolers, ¿no? Hay incluso en la universidad, no recuerdo el nombre, exclusivamente para homeschoolers, que respetan mucho este modelo y funciona un poco como la UNED, por ejemplo, ¿no? Y muchos homeschoolers que es que ni siquiera quieren entrar, prefieren, por ejemplo, apuntarse a universidades a distancia porque quieren seguir ese tipo de aprendizaje que llevaban, ¿no? Que les ha permitido. Pero sí, efectivamente hay que evitar algún tipo de sistema, de fórmula para que los chavales puedan entrar en el sistema y puedan tener esa homologación. Pero sobre todo que no sean sistemas tipo test, porque yo creo que los test no miden absolutamente nada, miden la estupidez, no miden otra cosa. Gracias.
¿Más preguntas? Hola, me llamo Noemi y yo soy... No te oímos bien. ¿Me oís ahora? Ahora mejor, ¿no? Ahora un poco mejor. Sí. Bien, yo me llamo Noemi, como decía, y soy estudiante universitaria bajo el sistema educativo que hay aquí. Y vaya, mi pregunta, mi curiosidad mayor sobre este tema que me interesa todo, es sobre todo el tema de la legalidad aquí en España. O sea, cómo funciona, porque yo te gustaría saber cómo es el tema de la legalidad. Los padres a qué se tienen que enfrentar para defenderse y para poder mantener su idea y seguir adelante con lo que ellos quieren, que es dar la educación académica a sus hijos en su casa. Bueno, esta pregunta, como vas, estamos, todas las jornadas van a estar dedicadas al tema, hay 3 conferencias después. Yo mi problema es que tengo conocimiento indirecto por toda la gente que conozco aquí de cómo está el tema en España, ¿no? Pero sobre el tema en España va a ser la última conferencia de hoy. Sobre Con Lara y Pat Montgomery va a hablar luego después. Y sobre el tema de la comparación un poco cómo está el tema en Europa también hay otra conferencia acto seguido. Entonces, yo ahora mismo no te sé contestar. Yo, si estuviera aquí Xavier al lado o alguien que pudiera... Sí, pues pásale el micrófono y te dice... ¿Quién eres? Isabel. Isabel, bueno, pues Isabel la conocía por teléfono y por email, pero no la conocía personalmente. Ella te va a poder contar. Bueno, el Clon Lara no es ni la única forma de hacer el homeschooling en España, ni tampoco da de verdad cobertura legal, hoy por hoy. Isabel, ¿puedes hablar un poquito más alto? No sé si te oyen bien todos. ¿Se me oye ahora? Sí. ¿Mejor? Ahí, acerco. Que el Clon Lara es una posibilidad más para algunas familias de tener un apoyo, pero ni es el único apoyo ni realmente da cobertura legal, si estamos hablando de legalidad. Da un apoyo de una institución y bueno, incluso te orienta de cómo funcionar con tus hijos. Es una opción más, pero no es la única forma. Y la mayor parte de las familias que hay en España que no llevan los niños al colegio no están en el Clon Lara. Hay algunos que sí, otros que no. Es una opción. Pero esta tarde podemos hablar más del tema. Sí, pero ella pregunta, Isabel, ¿conoces tú casos de gente que haya practicado el homeschooling y que en un momento dado hayan entrado los niños en el sistema? ¿Qué tipo de problemas o no problemas han tenido? En niños que han entrado directamente al instituto hay bastantes casos. Y de gente después, es que tampoco llevamos tanto tiempo y no hay muchos casos de gente adulta, me refiero, para que haya tanta gente que haya querido entrar en la universidad. Los que han querido entrar en la universidad a lo mejor han entrado antes en el instituto, que hay casos, y hay otra gente que no pasa por la universidad y que está hoy día trabajando y teniendo una vida pues satisfactoria, creo, sin tener que pasar por el título, ¿no? Sí. Yo lo que a veces me sucede cuando vengo con la mentalidad un poco americana, que nunca la he tenido y pienso nunca entenderlo nunca, pero un poco haciendo la comparación entre lo que ocurre allí y lo que está ocurriendo aquí ahora mismo, ¿no? Que como os decía antes es como ponerme en situación allí hace 30 años, ¿no? Con todas las dificultades que tuvieron. Ahora como es una cosa tan normal, yo a veces pierdo un poco el punto de referencia y me parece una cosa muy normal y por eso me sorprende cuando vengo aquí. Y ahora ya no tanto, porque por fin se está hablando del tema, ¿no? Pero hace 2 años, si recuerdas, cuando empezamos a hablar del tema, era como aumentar, no sé, era como un tema tabú que casi no se puede hablar en la prensa, hasta que sucedió el caso de Almería, con ese ribete además de escándalo y de escándalo social y de incomprensión absoluta. Y cómo ha habido esa especie pues me pasó a mí también antes con el parto natural, hace 5 años, ¿no? Porque yo tuve también los 2 chavales en casa y era una cosa como casi como una aberración, como aumentar aquí. Entonces, poco a poco la sociedad se va abriendo y va recibiendo estos mensajes, pero por desgracia todavía estamos en una fase muy, muy incipiente, ¿no? Y va a requerir mucho esfuerzo por parte de los padres a nivel individual y también a nivel de grupo de empezar a pelear estas historias a nivel social e institucional, ¿no? ¿Por ahí había alguna pregunta o no? ¿Sí? Sí. Oye, yo tenía curiosidad por saber... ¿Cómo te llamas? Aurelio González. Mira, ¿hasta qué punto ha vivido este movimiento de las tesis de Summerhill? Sí. ¿Hasta qué punto qué? ¿Hasta qué punto ha vivido todo este movimiento de las fuentes, de las teorías y de las prácticas de Summerhill? No menciono aquí el tema porque como íbamos a hablar solamente del tema de la escuela en casa, de todo el movimiento de escuelas alternativas y por sus diferentes líneas, ¿no? Y que está bastante implantado. Yo creo que en Estados Unidos lo que ocurre es que los dos extremos están muy polarizados. O sea, hay un extremo muy palpable, que es el rigor escolar, y que vuelve ahora, de hace 2 años, sobre todo, de que llevó Bush al poder,
y la escuela oficial, y la reacción a todo eso es también muy grande, ¿no? Es mucho menos visible, pero es muy grande. Entonces, sigue muy en vigor, y no solo eso, sino hay muchas escuelas públicas alternativas. Yo, por ejemplo, vivo en Nueva York, cerca de East Village, que es una especie de reducto autogestionario en Nueva York, y por desgracia no pude llevar a mi niño a ese colegio porque me pilla fuera de mi distrito escolar, pero ese colegio se llama el Colegio de la Tierra, es un colegio público que sigue muchas de las enseñanzas de Summerhill, recoge muchas también de Montessori, y es una escuela pública alternativa, ¿no? Y hay muchos, en Albany, cerca de Nueva York, hay una escuela también muy popular, pública, y ahí todavía quedan muchas escuelas públicas alternativas, ¿no? Y el pozo de la enseñanza alternativa, yo creo que ha vuelto a brotar, ¿no? Estuvo muy en vigor en los años 70, estuvo un poco solapado en los años 80, pero en los años 90 ha vuelto un poco a... Ahora está otra vez muy machacada por esta vuelta al rigor escolar que nos tiene muchos padres temblando, porque ya te digo, esto de aumentar... Bueno, ahí, para que os hagáis una idea, por ejemplo, en Georgia, han suprimido el recreo en varios distritos escolares para aumentar el rendimiento académico de los niños, ¿no? Para que justifiquen que tienen más horas lectivas, ¿no? Y les suprimen el recreo, ¿no? Es increíble. Eso, o adelantar la hora de entrar a las 8:20 de la mañana, como ocurre en Nueva York, para simplemente justificar que dan media hora más de clase todos los días, ¿no? Me parece un poco aberrante. No sé si con eso respondo un poco a tu pregunta. Quizá fuera la pregunta un poco más técnica en cuanto a Sí. en cuanto a métodos, en fin, es eso que se practica y la filosofía de fondo de Summerhill, pues hasta qué punto se traslada en el movimiento. Luego después hay que ponerlo en práctica en casa, pero... El movimiento de la escuela en casa, dices. Sí, hombre, influye mucho en la facción que se llama un poco el unschooling, ¿no? Es un poco intermedio, que cada familia tiene su propia escuela, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces hay gente que coge muchas ideas de Montessori, que coge muchas ideas de Summerhill, que coge muchas ideas de John Holt, y de alguna manera las pone en una coctelera y las va soltando, o las va dejando. Pero sobre todo la mejor escuela yo creo que es la intuición, y viendo cómo funcionan los chavales y cómo aprenden y cómo no aprenden. Y luego cada chaval es un mundo, ¿no? Entonces con algunos funciona una historia, con otros funciona otra. Yo lo noto mucho por mis dos chavales que tienen una manera muy distinta los dos de aprender, ¿no? Hola, soy David. Soy padre de un niño de 3 años que de momento no está escolarizado. Quería que nos hablases un poquito más de la organización de las redes que nos hablabas que existían allí. ¿Cómo se organizan, cómo se coordinan, de qué manera funcionan? Bueno, tienen en la propia revistilla, se explica un poco todo el organigrama de cómo funcionan. Tienen... A ver, es un poco difícil de contar, porque lo sé un poco de manera intuitiva, pero tampoco es que me hayan explicado, porque de hecho estoy ahora preparando una historia con ellos, haciendo una historia sobre la propia red, cogiendo 7 o 8 familias y contando un poco su experiencia personal. Entonces, tienen, ya te digo, un consejo rector de cuatro personas, que son un poco los que llevan todo el tema a nivel organizativo, ¿no? De contacto un poco con los distritos escolares, creamos un poco de ser elegidos también portavoces de la propia red, ¿no? Tienen un pequeño grupo de asesoría jurídica y docente, ¿no? De gente que asesora a nivel legal y también a nivel docente, ¿no? De problemas que pueden tener o no para la toma o no de contacto con el sistema escolar. Tienen gente dedicada exclusivamente a actividades, a contratar los lugares donde hacen deporte, los contactos con los museos, con las bibliotecas, a planificar un poco el sistema de actividades. Tiene gente dedicada a contacto con la prensa, tiene gente dedicada a hacer la revista y a darle continuidad a la publicación que tiene también en internet. Y funcionan un poco por sectores, pero tienen una manera un poco informal de funcionar, ¿no? De alguna manera está todavía, aunque llevan 15 años, está de alguna manera ahora consolidándose, ¿no? Y también requiere mucho tiempo. Si los padres están dedicados a la enseñanza de sus hijos, tampoco tienen mucho tiempo para dedicarse a otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero están sobre todo intentando dar mucho apoyo a los padres y que no se sientan solos, ¿no? Y fomentar cada vez más y más actividades, de manera que los chavales tengan incluso todos los días alguna actividad, alguna razón para la cual salir de casa. Aunque los padres, vamos, si yo cuando practico el homeschooling los días libres o los fines de semana con mis chavales, siempre nos obligamos constantemente a ir de aquí para allá, a ir a un museo, a un parque, a hacer una actividad un poco que les tenga
pero sin tampoco apremiarles mucho, ¿no? Dejarles mucho que sean ellos los que vayan marcando el ritmo. Los niños, y sobre todo los que ya van creciendo, están muy involucrados también en el propio manejo de la red. Y digo que los niños de 13, 14 años llevan, por ejemplo, ya la parte de Internet de la propia red, ¿no? Tiene gente dedicada también un poco a eso, al apoyo a través de Internet. Y bueno, no sé si te sirve, si no, luego te puedo pasar uno de los boletines estos de ellos, te lo puedes quedar, porque he traído varios, y te sirve para hacerte una idea, quizá. ¿Puedo contestar una sola pregunta? Porque es que me están esperando ya en la otra sala y nos tenemos que marchar. ¿Hay una pregunta más por ahí o...? A ti te conozco. Hola. Preséntate. Bueno, me llamo César, soy padre especialmente y muy mal estudiante. Bueno, yo quería hablar contigo con esto de... Yo no creo en absoluto ahora mismo en la educación actual en España, porque por lo que me toca. Entonces, la historia es que he visto muy poca ayuda con los profesores. Cuando yo, por ejemplo, quiero irme una semana de vacaciones con mis hijos a un sitio alternativo en épocas escolares, sí, lo que he tenido ha sido siempre rechazo. Entonces, lo que yo veo que, igual como el schoolie es que hablo muy mal el inglés y mi retentiva es todavía peor. Entonces, lo que te quiero decir es que la posibilidad de esta forma de educación a mí me parece demasiado complicada, por lo menos para mí, ¿sabes? Para mi mujer y para mí es una obligación demasiado constante. Sin embargo, creo que se puede llegar a medios intermedios, es decir, unir clase, colegio tradicional con colegio casa, por así llamarlo. Entonces, cómo la dificultad está en cómo podemos hacer que los profesores entiendan que nuestros hijos no entran en un método de producción, como puede ser ellos su trabajo, sino que entran en una sensación de ideas, ¿sabes?, de ilusión. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, perfectamente. O sea, el venir aquí es para aprender una forma diferente de enseñar. ¿Cómo se podrá actuar? Va a requerir mucho tiempo, por eso te decía que en Florida ahí es el estado que ahora mismo ha abierto las puertas de los colegios a los homeschoolers y está apostando por fórmulas intermedias. En Oregón también existe, ¿no? Y es verdad, porque yo también estaría por esa labor, porque yo tampoco puedo practicarlo, pero me gustaría hacerlo, ¿no? Y de hecho, pues como venimos muchas veces a España, pues ya tengo el problema de que va a faltar una semana, ¿no? Yo sé que hay en escuelas alternativas que al revés, que incitan incluso a los padres a que hagan eso, ¿no? Siempre cuando te lo lleves a lo mejor un mes entero, pero tiene que haber mucho más respeto a ese tipo de iniciativa. Pero claro, con la presión que tienen de cumplir con horarios, de cumplir con requisitos, de que ningún niño pierda el tren, ¿no? Y ya pues que se vaya una semana ya supone un problema traumático, ¿no? Yo creo que hay que luchar por eso, ¿no? Porque el sistema, y por eso quizá hay que tirar mucho del otro extremo, porque mientras no tire del otro extremo, el sistema nunca se va a abrir. No se puede renunciar a eso, ¿no? A plantar un poco batalla desde dentro, ¿no? Y a forzar por un sistema mucho más abierto. Pero también hay que tirar mucho desde el otro, porque si no el sistema nunca se va a abrir, ¿no? Y comparto tu inquietud porque es la que yo tengo, y el dilema que yo tengo también todos los días, y yo creo que es el que tiene también mucha gente. Por un sistema más abierto, de aprendizaje abierto, ¿no? Es lo que por el que yo abogo, ¿no? Y sobre todo reclamar mucho la palabra aprendizaje y no tanto enseñanza y educación, ¿no? Porque yo creo que hay una gran diferencia entre los dos puntos de vista. Y lo siento. Sí, viene en la revista. Sí, Nietzsche, si quieres, como yo tengo varios, me van a sobrar algunos y te puedes llevar alguno. Lo siento, luego si queréis, yo voy a estar en la sala 5 también, no, en la sala 2. Y si queréis entrar en contacto conmigo, voy a estar allí dentro de una hora. Y luego a lo largo del día estaré por aquí también. O sea, que cualquier cosa que queráis... Es que me están esperando. Muy rápido. Hola, yo estoy en el Crecer sin Escuela aquí en España y referido a lo que estás apuntando tú y a lo que también apunta Carlos, creo que el modo de empezar práctico que puede servirle a la gente como vosotros que estáis reunidos aquí, y lo diré muchas veces a lo largo del día de hoy, es que ya, por ejemplo, podía haber corrido una hoja entre todos los que aquí parece que mostráis un interés más o menos intenso por el tema, para que en periodos lo más cortos posible, es decir, la semana que viene, cada 15 días, cada mes, cada 3 meses, estuvierais siendo ya un pozo, una semilla de hablar de este asunto. Aquí está la hoja. De manera que así es como nacen, supongo también en Estados Unidos, el interés, o como nació hace mucho tiempo, gente juntándose a debatirlo, a hablar, a intentar profundizar en ello, sea porque tenéis ya hijos, sea porque recordáis el niño interior que tenéis y fue frustrado, como ha dicho Carlos, en la medida que lo fuese por el colegio. Entonces, el pozo de todo eso es que os juntéis. Esto lo decimos todos los años. No
suele estarse consiguiendo en gran medida, pero de verdad que todo depende de eso, del tiempo que consigáis robarle al resto de cosas que el sistema os riega en las orejas, el tiempo que consigáis sacar para cuestionaros el tipo de educación, esa tradicional dentro o fuera de la escuela que queréis que reciban los niños, y a quién les va a llegar, a qué tipo de identidad en formación, que es otro de los problemas, es decir, qué son esos niños paridos en casa, criados de otra manera, con lactancia natural, etcétera, cuándo se van constituyendo, en qué tipo de identidad, si esa es la que queréis para ellos. O sea, es recuestionarse muchísimas cosas que son difíciles de explicar ahora en 2 minutos, pero de verdad, sobre todo, apuntar a que el pozo es que todos los que estáis aquí pudierais de verdad, evitando, dando raquetazos a todo lo que os ocupa la vida, a vosotros como a nosotros, sacar tiempo para ello, e incluso que si os va fallando esa posibilidad de reuniros cada 15, cada mes, cada cierto tiempo, en vez de culpar al tema, que ocurre también, y parece que se dice, es que el tema o no es lo suficientemente interesante o nos da miedo, es más enfrentarnos a lo que sin darnos cuenta nos pasa como un rodillo por encima, y que hace que incluso pueda darnos vergüenza ir a esas reuniones a las que estamos dejando de acudir porque fíjate qué van a decir, etcétera. Incluso aunque llevéis vuestros hijos al colegio, ya quisiera yo que se hablara con suficiente acierto de todo esto, incluso con gente que esté llevando a los hijos al colegio pero tenga ganas y afán de cuestionárselo suficientemente, en la medida necesaria. Eso es más importante casi que lo que se suele llamar la parte práctica de que estén sin acudir. O sea, hay muchísima gente que quizá por vergüenza de que acaban haciendo pesar más en la balanza las pegas que las ventajas, acaba llevándoles y deja de intentar preocuparse por el tema. O sea, eso ocurre. Entonces, insisto, o sea, de todo este pozo una vez al año en biocultura, que no se quede en agua de borraja, porque luego es muy difícil localizarse, y que no os quedéis todos investigando a solas en libros o en lo que cacéis en la prensa, etcétera, sino que consiguierais juntaros a hablar de ello. Lo veo importantísimo y no me enrollo más. ¿Cómo te llamas? Me llamo Guillermo. Bueno, pues ha puesto el mejor colofón imposible a esta charla. Gracias, Guillermo. Muchas gracias.